Amados hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Quiero comenzar este mensaje invitándote a reflexionar sobre algo profundamente importante. ¿Qué tan protegida está tu mente contra los ataques espirituales? Imagina por un momento que tus pensamientos son un campo de batalla. Cada día enfrentamos guerras que no se ven, conflictos invisibles que buscan debilitar nuestra fe y robarnos la paz. Sin darnos cuenta, permitimos que pensamientos de duda, miedo o desánimo se infiltren en nuestra mente. Y esos pensamientos pueden ser el primer paso hacia una derrota espiritual. Amados, hoy hablaremos de cómo proteger nuestra mente, cómo resistir esas batallas espirituales que enfrentamos a diario y cómo obtener la victoria en Cristo Jesús. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que exploraremos hoy puede transformar tu manera de pensar y, sobre todo, fortalecer tu relación con Dios. Antes de comenzar, quiero agradecerte por tomar este tiempo para escuchar este mensaje. Esto no es casualidad. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Al igual que alimentamos nuestro cuerpo con comida, necesitamos alimentar nuestra mente y nuestro espíritu con la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos, y más que nunca, necesitamos fortalecernos en oración y en comunión con el Espíritu Santo, quien nos guía, guarda y protege. Te invito a que te suscribas al canal Puerta a lo Divino, dejes un like y compartas este mensaje con aquellos que sabes que necesitan escuchar una palabra de esperanza. Esto no es solo un video, es un arma espiritual para vencer las tinieblas. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Vamos a pedirle a Dios que prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu nombre y reconocemos tu soberanía. Confesamos nuestros pecados y clamamos por tu perdón y misericordia. Te agradecemos, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús para salvarnos. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, entra en nuestros corazones, guíanos, enséñanos y purifícanos. Llénanos con tu presencia, bautízanos con tu fuego y danos una mente renovada, lista para recibir tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, para entender la batalla que libramos, necesitamos comprender un principio bíblico esencial. La mente es el campo de batalla donde se libran muchas de nuestras mayores luchas espirituales. El enemigo no siempre ataca con cosas visibles o físicas. Muchas veces utiliza estrategias sutiles para sembrar pensamientos de desánimo, confusión y miedo. En 1 de Samuel, capítulo 17, vemos un ejemplo claro en la vida del rey Saúl. Saúl fue un hombre ungido por Dios, elegido para liderar a Israel, pero su mente fue constantemente atacada por las tinieblas. Su pensamiento se volvió confuso, incoherente y lleno de dudas. ¿Cómo alguien que comenzó siendo ungido por el Espíritu Santo terminó siendo presa del desánimo y la opresión? Esto nos demuestra que incluso aquellos que han recibido grandes bendiciones pueden ser vulnerables si no guardan su mente. La importancia de proteger la mente. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es solo una sugerencia, es una estrategia espiritual. Cuando permitimos que pensamientos negativos dominen nuestra mente, dejamos abiertas puertas para que el enemigo opere. Así como Saúl creyó las mentiras que su mente le decía, como que David quería usurpar su trono o que su hijo Jonatán era un traidor, nosotros también podemos caer en la trampa de aceptar pensamientos falsos como si fueran verdad. El ejemplo de Saúl, una mente oprimida. Saúl enfrentaba una batalla interna constante. A menudo se encontraba oprimido por las tinieblas, al punto de necesitar que David tocara el arpa para calmar su tormento. Pero, ¿por qué llegó a ese punto? Porque no guardó su mente. No confrontó las mentiras con la verdad de Dios. Hermanos, es crucial entender que el enemigo no es omnisciente. Él no sabe todo sobre nosotros, pero es un observador astuto. Estudia nuestras debilidades, analiza nuestros puntos vulnerables y usa esa información para atacarnos donde somos más frágiles. Por eso, debemos ser proactivos en fortalecer nuestra mente y poner un muro de protección alrededor de nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces has sentido que los problemas son más grandes que tus fuerzas?
que tus oraciones no son escuchadas o que nada cambiará. Esos pensamientos no vienen de Dios. Son armas del enemigo para paralizarte y robarte la esperanza. Pero hay una buena noticia. En Cristo Jesús, tenemos el poder de vencer esas mentiras y caminar en victoria. El contraste. Saúl versus David. La diferencia entre Saúl y David no era su fuerza física ni su posición. Era su manera de pensar. Mientras Saúl veía a Goliat como un enemigo invencible, David veía a un gigante que podía ser derrotado porque confiaba en el poder de Dios. David enfrentó a Goliat con fe y con una mente fortalecida en la verdad. ¿Y tú? ¿Cómo estás enfrentando tus batallas? ¿Estás permitiendo que las mentiras del enemigo controlen tus decisiones? ¿O estás llenando tu mente con la palabra de Dios? Hermanos, es importante comprender que la estrategia del enemigo siempre ha sido aprovechar nuestras debilidades mentales y emocionales. Desde el principio, Satanás utilizó palabras para sembrar dudas en la mente de Eva en el huerto del Edén. Le dijo, «Con que Dios os ha dicho», Génesis capítulo 3, versículo 1. Esa pregunta, aunque parecía inocente, tenía un propósito claro: plantar la semilla de la duda en su mente. ¿Te das cuenta del patrón? El enemigo no necesita atacar directamente. A menudo usa palabras, pensamientos y circunstancias para debilitar nuestra fe. Una mente que no está protegida por la verdad de Dios es un terreno fértil para estos ataques. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo. Un ejército no necesita ser derrotado físicamente si sus soldados ya se han rendido mentalmente. Esto es exactamente lo que pasó con el ejército de Israel bajo el liderazgo de Saúl. Cuando Goliat apareció en el campo de batalla, su presencia y sus palabras llenaron de miedo las mentes de los soldados israelitas. Antes de que siquiera lanzara un golpe, ya los había vencido psicológicamente. Ahora bien, pensemos en David. Él vio al mismo gigante, escuchó las mismas amenazas, pero su respuesta fue completamente diferente. Mientras los demás decían, «Es demasiado grande para vencerlo», David pensó, «Es demasiado grande para fallar al golpearlo». ¿Por qué? Porque David tenía una mente fortalecida en Dios, una mente que veía las cosas desde la perspectiva del Creador, no desde la perspectiva del temor humano. Hermanos, ¿cómo podemos entonces proteger nuestra mente contra estos ataques invisibles? La palabra de Dios nos da herramientas poderosas para ello. Veamos algunas. Renovación de la mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Renovar nuestra mente significa cambiar nuestra manera de pensar, reemplazando los pensamientos del mundo por los pensamientos de Dios. Esto no ocurre automáticamente, requiere disciplina diaria. Es como un jardín. Si no lo cuidamos, las malas hierbas crecerán. Debemos alimentar nuestra mente con la verdad de las Escrituras y arrancar de raíz las mentiras del enemigo. La oración como arma de protección. La oración no es solo una forma de hablar con Dios. Es una herramienta para proteger nuestra mente y espíritu. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración activa la paz de Dios en nuestras vidas. Una paz que actúa como un escudo alrededor de nuestra mente, protegiéndola contra el miedo, la ansiedad y el desánimo. La meditación en la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1, versículo 2, nos recuerda que el hombre bienaventurado es aquel que, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, no dejamos espacio para que los pensamientos negativos e intrusivos tomen control. Esto no significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con una perspectiva basada en la fe y la verdad de Dios. Consideremos a Daniel. En Daniel capítulo 6, cuando fue lanzado al foso de los leones, su confianza en Dios no flaqueó. ¿Por qué? Porque había cultivado una mente fortalecida a través de la oración y la meditación constante en la palabra. Incluso en una situación de vida o muerte, Daniel permaneció firme, sabiendo que Dios estaba con él. De manera similar, Pablo y Silas, encarcelados y encadenados, no permitieron que las circunstancias los aplastaran. En lugar de caer en el desánimo, oraron y cantaron himnos a Dios. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26.
Esa actitud no solo les dio libertad física, sino también espiritual. Hermanos, necesitamos hacer un inventario de lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente. ¿Estamos alimentándonos de la palabra de Dios o llenándonos de pensamientos que nos apartan de Él? Recuerda, lo que consumes con tus ojos y oídos afecta directamente lo que habita en tu mente. Si pasamos horas consumiendo contenido negativo o superficial, es más fácil que el enemigo encuentre un punto de entrada. Pero si dedicamos tiempo a la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, nuestra mente se fortalecerá y será menos vulnerable a los ataques espirituales. Te animo a que hoy tomes la decisión de renovar tu mente y fortalecer tu relación con Dios. Haz un compromiso de dedicar tiempo diario a la oración y a la meditación en su palabra. Si estás enfrentando pensamientos de duda, miedo o desánimo, no los ignores. Lleva esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, como se nos dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Hermanos, una mente fortalecida en Cristo es una mente que puede resistir cualquier ataque. No permitas que las mentiras del enemigo dicten tus pensamientos ni tus acciones. Recuerda, Dios te ha dado la autoridad para vencer. Llénate de su verdad, confía en su poder y camina en victoria. Hermanos, hemos hablado de la importancia de proteger nuestra mente, pero ahora reflexionemos sobre lo que sucede cuando no lo hacemos. La falta de vigilancia en nuestra vida espiritual abre puertas para que el enemigo tome ventaja. Vimos esto claramente en la vida del rey Saúl. Él permitió que pensamientos de celos, inseguridades y temor dominaran su mente, y esas semillas de maldad crecieron hasta destruir su reino, sus relaciones y su propósito. La historia de Saúl nos enseña que una mente no protegida puede convertirse en un campo fértil para la confusión. Saúl comenzó a ver enemigos donde no los había. Interpretó las acciones de David, su fiel siervo, como amenazas a su trono. Incluso llegó a desconfiar de su propio hijo, Jonatán. Esto nos muestra que una mente confusa no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con las personas que nos rodean. La opresión. En repetidas ocasiones, la Biblia describe a Saúl como un hombre atormentado por espíritus malignos. Esta opresión no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso en el que permitió que las tinieblas llenaran su corazón y su mente. La autodestrucción. Finalmente, Saúl llegó a un punto en el que su desesperación lo llevó a consultar a una adivina, una acción completamente prohibida por Dios. Este acto de desobediencia fue la culminación de una vida llena de decisiones basadas en el miedo y la inseguridad. Hermanos, no podemos ignorar las pequeñas grietas en nuestra vida espiritual, porque esas grietas pueden convertirse en brechas que permitan al enemigo entrar y causar estragos. La mente de Cristo, nuestro modelo a seguir. Pero ahora, veamos el contraste perfecto. La mente de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 se nos exhorta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo se caracterizó por la obediencia, la humildad y la confianza absoluta en el Padre. Incluso en los momentos más oscuros, como en el Getsemaní, Jesús no permitió que el temor o la duda dominaran sus pensamientos. Su respuesta fue clara: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Nosotros estamos llamados a seguir este ejemplo. No podemos evitar que el enemigo intente atacarnos, pero sí podemos decidir cómo responder. Una mente alineada con la de Cristo es una mente que se mantiene firme ante cualquier adversidad. Estrategias prácticas para mantener la mente protegida. La oración constante. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 se nos dice: orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar todo el día de rodillas, sino que nuestra mente debe estar en una actitud continua de comunión con Dios. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, la oración es nuestra primera línea de defensa. La renovación diaria en la palabra. Hermanos, no podemos combatir las mentiras del enemigo con nuestra propia fuerza. Necesitamos la verdad de Dios como arma. Hebreos capítulo 4, versículo 12, describe la palabra como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando memorizamos versículos bíblicos y los declaramos en voz alta, estamos construyendo un muro de protección alrededor de nuestra mente. Por ejemplo, cuando enfrentamos el miedo, podemos proclamar: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo capítulo 27, versículo 1. El poder de la adoración.
La adoración no solo glorifica a Dios, también tiene el poder de traer libertad. Recordemos que cuando David tocaba el arpa para Saúl, los espíritus malignos se alejaban. La adoración tiene la capacidad de cambiar el ambiente espiritual que nos rodea y de llenar nuestra mente con paz y gozo. Tomemos un momento para reflexionar. ¿Qué pensamientos negativos han estado rondando tu mente últimamente? ¿Has pensado que no eres lo suficientemente bueno? ¿Que tus oraciones no tienen poder? Quiero que hagas esto. Identifica esas mentiras y reemplázalas con la verdad de Dios. Por ejemplo, si el enemigo te dice, nunca lograrás tus sueños, responde con Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te susurra, estás solo. Proclama Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Este ejercicio, aunque sencillo, tiene un impacto poderoso. Cada vez que confrontas una mentira con la verdad de Dios, estás debilitando las estrategias del enemigo y fortaleciendo tu mente. Hermanos, no estamos luchando desde una posición de debilidad, sino desde una posición de victoria. Jesús nos ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Él declara, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Cuando tomamos esta verdad y la hacemos nuestra, nos damos cuenta de que no tenemos que vivir en miedo o confusión. Podemos levantarnos con confianza, sabiendo que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hoy es el día para tomar control de tus pensamientos. No permitas que las mentiras del enemigo te mantengan en un estado de opresión. Declara en voz alta, «Tengo la mente de Cristo. Mis pensamientos están alineados con la verdad de Dios». Hermanos, recuerden que la batalla por la mente es constante, pero con Dios de nuestro lado, la victoria está garantizada. Viviendo en victoria, la mente renovada por Cristo, amados hermanos, hemos aprendido que proteger nuestra mente es fundamental para resistir los ataques espirituales del enemigo. Pero no basta con defendernos, también debemos avanzar, vivir en victoria y experimentar la transformación que Dios tiene preparada para nosotros. Una mente renovada no solo resiste el mal, sino que también abraza los planes de Dios, llenos de esperanza, propósito y paz. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa es para ti. Dios tiene planes maravillosos para tu vida, pero para caminar en ellos necesitamos alinear nuestra mente con su verdad. Quiero recordarte algo importante. El enemigo no descansa. Así como estudia tus debilidades, también busca oportunidades para sembrar desánimo y duda. Por eso, nuestra vigilancia no puede ser temporal, debe ser continua. En Efesios capítulo 6, versículo 11, se nos exhorta, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Entre las piezas de esta armadura se menciona el yelmo de la salvación. El yelmo protege nuestra cabeza, simbolizando la protección de nuestra mente. Esto significa que nuestra salvación, nuestra relación con Cristo, es el fundamento que guarda nuestros pensamientos. Pasos prácticos para mantener una mente victoriosa. Rodearte de personas de fe. Hermanos, las personas que frecuentamos tienen un impacto significativo en nuestra mente. Proverbios capítulo 13, versículo 20, nos dice, «El que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño». Busca amistades que te edifiquen, personas que te animen a crecer en tu fe y que te ayuden a confrontar pensamientos negativos con la palabra de Dios. Confesar tus luchas y buscar ayuda espiritual. No luches solo. Santiago capítulo 5, versículo 16, nos enseña, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. A veces, compartir nuestras cargas con un líder espiritual o un hermano en la fe nos ayuda a liberar peso y recibir orientación. No tengas miedo de pedir ayuda. Todos enfrentamos batallas y necesitamos el apoyo del cuerpo de Cristo. Cultivar una mente agradecida. El enemigo odia un corazón agradecido porque sabe que la gratitud nos conecta con el poder de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, se nos ordena,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando agradecemos a Dios incluso en medio de las dificultades, estamos declarando que nuestra fe está puesta en Él y no en las circunstancias. El poder del Espíritu Santo en nuestra mente, hermanos. No podemos subestimar el papel del Espíritu Santo en esta batalla. Él es nuestro consolador, nuestro maestro y nuestra guía. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios cuando nuestra mente está bajo ataque. Él nos da fuerza para resistir y nos llena de sabiduría para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Quiero que pienses en la vida de Pablo. Antes de conocer a Cristo, él perseguía a los cristianos con celo, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, su mente fue transformada. Pablo pasó de ser un perseguidor a ser uno de los más grandes defensores del Evangelio. En Romanos capítulo 8, versículo 6, Pablo escribió: Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto nos enseña que una mente enfocada en Dios no solo experimenta paz, sino también vida en abundancia. Hermanos, hoy es el día para tomar una decisión. ¿Seguirás permitiendo que los pensamientos de duda, miedo y desánimo controlen tu vida? ¿O te levantarás con la autoridad que Dios te ha dado para renovar tu mente? Recuerda, el enemigo puede intentar atacarte, pero tú tienes el poder de resistirlo. Llena tu mente con la verdad de Dios. Rodéate de personas de fe y permite que el Espíritu Santo sea tu guía. Cerremos este tiempo con una oración profunda. Levanta tus manos y abre tu corazón al Señor. Señor Todopoderoso, exaltamos tu nombre por tu grandeza y soberanía. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos ante ti con humildad, confesando nuestros pecados y pidiendo tu perdón. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y por darnos acceso a tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que renueves nuestra mente, que todo pensamiento que no venga de ti sea derribado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, entra en nuestras vidas, llena cada rincón de nuestro ser, guía nuestras decisiones y bautízanos con tu fuego. Queremos ser instrumentos de tu gloria, viviendo con una mente firme y fortalecida en tu verdad. Te reconocemos, Jesús, como nuestro único Salvador. A ti sea toda la gloria y toda la honra, ahora y por siempre. Amén. Hermanos, si este mensaje tocó tu vida, te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Suscríbete al canal Puerta a lo Divino y deja un comentario diciendo: Hoy decido renovar mi mente en Cristo Jesús. Recuerda, con Dios de tu lado no hay batalla que no puedas vencer. Hasta la próxima, y que la paz del Señor esté siempre contigo.